Comunicación y en RPP, la voz de todo el Perú. Es momento de hablar de la inseguridad ciudadana, uno de los problemas sin duda más importantes y más impactantes también que afronta nuestro país. Vamos a conversarlo con Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública, y Aldo Pecho, antropólogo y especialista en seguridad ciudadana, quienes ya están con nosotros aquí en Las Cosas Como Son, porque Aníbal Torres, en su primera presentación ante los medios de comunicación, habló de una normativa para que en las motos lineales puedan circular solamente una persona, no como hoy, que lamentablemente la normativa no es muy clara al respecto. La justificación es que se utilizan las motos lineales para el arrebato, para los robos, para los asaltos en nuestro país. Bienvenido a RPP, señor Valdés. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor Pecho, también a Las Cosas Como Son. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por compartir estos minutos con RPP. Bueno, Aníbal Torres, el premier, el presidente del Consejo de Ministros, ha propuesto un proyecto de ley. Todavía no se han dado los detalles del mismo, pero el fondo es prohibir que dos personas se trasladen en motos lineales. Claro, han saltado también algunas voces al respecto. La policía ha respaldado este proyecto. Hay quienes señalan que no sería viable. En todo caso, ¿qué podríamos esperar de la presentación de esta normativa y cuán viable puede ser? Por favor, señor Valdés, adelante. ¿Qué tal? Mire, a mí me gustaría realmente leer y escuchar de manera directa al ministro del Interior sobre cómo piensa realmente administrar la medida. Quisiera saber si está focalizada en una región, en alguna provincia o distrito, o si va a ser a nivel nacional. Si fuese a nivel nacional, estaría afectando los derechos de cerca de 3 millones de propietarios de motos. Y eso, obviamente, yo lo que laburo es un gran conflicto social en Yurimaguas, Quito, Puerto Abandonado, qué sé yo, o sea, toda la zona selva en donde justamente la moto es el principal medio de traslado para las familias. Entonces, esto se lo digo porque tenemos más motos que autos en el Perú. Y lamentablemente, en realidad, la respuesta ante la inseguridad debe ser una estrategia policial, una estrategia además que involucre al gobierno local y una estrategia que involucre tecnología. Es decir, no se puede usar algo totalmente disperso que seguramente puede dar la impresión de que se está enfrentando a la inseguridad, pero está afectando a muchísima gente, como ahora con el estado de emergencia, que estamos viendo que no tienen ninguna utilidad práctica. Muy bien. Estamos también, lo habíamos anunciado, con Aldo Pecho, antropólogo, especialista en seguridad ciudadana. Señor Pecho, ¿coincide con Ricardo Valdés? ¿Esto podría traer problemas en zonas en las que, por ejemplo, las motos lineales son muy comunes de uso frecuente, por ejemplo, entre las familias, más allá de que en ciudades como Lima, por ejemplo, se utilizan para temas de trabajo? Sí, efectivamente, se ha conversado bastante, se ha discutido en los últimos años sobre la legislación de limitar el uso de motocicletas y los acompañantes, y se ha visto también bastante reticencia de la población, la sociedad civil, en torno a estas restricciones desde ciudades de la selva, pero también ciudades de la costa como Piura, Chiclayo, donde se utiliza bastante este tipo de transporte. Entonces, hay una afectación clara y evidentemente va a haber un conflicto allí muy grande por una medida que tiene un matiz de políticas de transporte y que las están dirigiendo políticas de seguridad ciudadana sin que haya una conexión y una investigación técnica que la respalde y que sea demostrable. No es plausible esto. No es el primer intento, por cierto, con el fin de regular el tema de las motos lineales. Ahora, ¿se puede emitir una normativa sobre otra? Se lo pregunto porque se supone que el tema de la circulación de las motos lineales es facultad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y aquí estamos hablando de un tema de seguridad que tendría que ser visto por el Ministerio del Interior. Entonces, desde allí, ¿no creen ustedes que ya se podría hacer un poco más complicada la viabilidad de esta medida? Señor Valdés, sí, por favor.
En principio es una medida que estaría promoviendo la presidencia del Consejo de Ministros. Y en principio es una medida que saldría del Consejo de Ministros. Por lo tanto, yo entiendo que van a coordinar de todos los ministros qué tiene que hacer con el tema. Lo que sí noto es una falta realmente de comprensión de los problemas de seguridad y noto una falta de buscar alternativas que no afecten los derechos de tanta gente y que realmente no permiten enfrentar los problemas de inseguridad de manera directa. Por ejemplo, yo pensaría más en una norma, en una ley de, por ejemplo, pérdida de dominio. Vehículo que es capturado en un acto ilegal como un robo o un asalto, de inmediato el propietario de ese vehículo perdería el dominio sobre el mismo, salvo que sea un vehículo robado y denunciado, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces, esa pérdida de dominio de inmediato permitiría de que ese vehículo salga de circulación, sea trimoto, mototaxi, moto lineal, no importa. Eso es ir directamente a afectar a las personas que están delinquiendo y no a las familias que se trasladan en moto, por ejemplo. Lo otro, yo pediría que todas las empresas que venden motos las vendan con GPS, de tal manera que eso se comparta, esa información, con la Policía Nacional y que yo pueda tener rastreada esa moto. Y si hay una moto que se ubica en la intersección de la avenida tal con cual y que ha cometido un asalto, yo puedo saber a quién pertenece. Y esas son medidas que se pueden dar sin afectar los derechos de tanta gente, pero que supone obviamente inversión en tecnología, que supone una vocación más inteligente por parte del Ministerio del Interior para combatir el crimen. Muy bien. Señor Pecho, entonces nos preguntamos, ¿hay realmente una estrategia o en todo caso el gobierno está mostrando una estrategia real contra la inseguridad ciudadana más allá del anuncio de la presentación de este proyecto de ley sobre las motos lineales? Bueno, evidentemente este tipo de acciones siempre van a tener un cariz demagógico. Se han aplicado en otros países de la región, es el caso de Colombia, y claro. Hace un par de años la Universidad de los Andes hizo un estudio sobre el impacto que tenían las restricciones de acompañantes de motos, de no tener acompañantes en general o restringir en ciertas zonas de ciudades, y se concluyó que en 6 ciudades de Colombia, entre ellas Barranquilla, Cali, Bogotá, la reducción del delito era nula o mínima, y de hecho no tomaba en cuenta el impacto económico, el impacto social, el impacto en el trabajo que tenía este tipo de restricciones. Entonces, para que quede claro, como antecedente, entonces, una medida de este tipo en países vecinos como Colombia no ha tenido un resultado positivo en temas de seguridad. No ha tenido, en efecto, y queremos replicar entonces un tipo de acción que no ha sido exitosa, bueno, es más demagógica que otra cosa, ¿no? La propuesta. Correcto. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos encaminarnos? Esta pregunta es para ambos. ¿Qué tipo de estrategia necesitamos? Porque sí, efectivamente, la inseguridad ciudadana es, sin duda, y lo ha sido siempre, una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía. Antes de la pandemia, de hecho, estaba entre el primer y segundo lugar de los dolores de cabeza más comunes de la ciudadanía. Entonces, ¿qué se debe hacer, señor Valdés? Mire, el tema de las motos es un tema muy importante y muy interesante además porque ha sido la solución para mucha gente en la pandemia. Ha permitido que el distanciamiento social se produzca y que la gente no tenga que estar inmersa en combis atestadas de gente y que puedan asistir a trabajar sin necesidad de contagiarse. Punto número 1. Punto número 2. Hay también todo un movimiento económico en torno a este tipo de transporte. Se venden, en el año 2020 se han vendido 45 motos cada hora. Y ese es el incremento que se ha producido en el año 2021 de este vehículo ha sido inmenso. En estos momentos, en el 2021, prácticamente triplicamos el número de motos y trimotos con respecto a cualquier tipo de vehículo, pick-up, carro, lo que quiera. Por lo tanto, entonces, tiene que analizarse una estrategia sobre el impacto social y además sobre el impacto económico. Y entonces yo he recomendado ya un par de medidas. Pérdida de dominio, GPS, a la cual yo le sumaría
un intensivo control territorial por parte de la policía, que deje un poco la inercia en la que ha estado hasta ahora como consecuencia de los problemas entre el ministro de Interior y el comandante general, para que realmente se hagan cargo junto con los gobiernos locales de establecer un esquema de seguridad ciudadana focalizado en el delito y que no afecte los derechos de los ciudadanos. Señor Pecho, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué estrategias se podrían aplicar considerando que, por ejemplo, recientemente la distancia que hubo entre el ministro y el jefe de la policía ha impedido que se puedan precisamente tomar en cuenta acciones que de repente hubieran servido para disminuir en algo toda esta situación de inseguridad que atraviesa nuestro país? ¿Está presente ahí también toda esta situación de incertidumbre política en el Ministerio del Interior? Sí, bueno, desde el Instituto de Defensa Legal tenemos un enfoque que es dejar de concebir la seguridad ciudadana como simplemente seguridad pública, en el sentido de combatir solo la delincuencia, reprimir, mayor presupuesto, control social. Entonces, dejar de limitarnos simplemente a esta cuestión de perseguir el delito, o sea, es necesario, pero si solo nos limitamos a ello, va a haber una reproducción de tipo de conductas, va a haber una reproducción de la cantidad de delitos que existen. Entonces, es necesario tener otro tipo de enfoque sobre seguridad ciudadana. Uno, donde sea concebido como una herramienta que garantice el ejercicio democrático en políticas de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos puedan participar, puedan escuchar sus voces sobre este tipo de medidas, y en el caso de esta medida que se quiere implementar sobre los motociclistas, hay un evidente perjuicio y va a haber un evidente descontento, lo que quiere decir que es un tipo de política vertical que no escucha verdaderamente las necesidades de la ciudadanía. Es necesario tender los puentes, los diálogos con la sociedad civil para implementar este tipo de medidas que finalmente a la larga van a resultar infructíferas. Ahora, ¿cómo podrían participar también los mismos vecinos, los gobiernos locales, los gobiernos regionales en una política articulada, que es lo que todos esperamos, ¿no?, de seguridad ciudadana? Señor Valdés. Vamos a tener las motos. En estos momentos no contamos con un registro nacional, por ejemplo, de la venta de las motos. En estos momentos los brevetes, las licencias de conducir para las motos, tampoco tenemos un registro nacional. Está totalmente desarticulado. O sea, no hay manera de que el MTC tenga un registro de todos los brevetes que han sido entregados a la gente que maneja motos. ¿Por qué razón? Porque en estos momentos son los municipios los que están a cargo de entregar los brevetes para las motos. Dicho sea de paso, nota al pie de página, ese fue el negocio de Perú Libre en Junín, entre otros, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un tema que tenemos realmente que arreglar. Y lo otro es que la seguridad ciudadana tiene un ente rector político, que es el gobierno local y el gobierno regional. Y realmente estamos viendo que es muy ausente la presencia de las autoridades que tienen que hacer con la seguridad en los consejos, ya sean regionales, provinciales, locales de seguridad ciudadana. Y no le voy a decir que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana está sin reunirse desde hace mucho tiempo, con lo cual no se coordinan acciones entre el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INPE y qué sé yo, y todos los actores que tienen que hacer con la seguridad. Entonces hay mucho que trabajar en esto, y en lugar de medidas efectistas deben ponerse realmente a pensar en lo que se requiere para enfrentar la inseguridad en el Perú, y eso parte desde el presidente de la República, el primer ministro, los ministros que tienen a cargo los temas de seguridad, ya sea en cualquiera de sus, digamos, alas o aspectos que tiene que hacer con esto. Y sin duda la ciudadanía tiene también un rol importante. No se puede seguir paseando por la calle con un teléfono celular que es recontra atractivo para que cualquiera se los arranche. Claro. Señor Pecho, sí, la misma pregunta, porque muchos ciudadanos tienen esta idea, ¿no?, de que no existe un trabajo conjunto, un trabajo articulado, como que cada quien va por su lado. Incluimos aquí a los gobiernos locales, regionales y claro está el Ministerio del Interior. Entonces, ¿qué habría que hacer para que la participación de ambos pueda, en todo caso, encaminar una acción conjunta contra la inseguridad? Bueno, ya existen experiencias previas sobre articulación de diversos actores de seguridad ciudadana. Bueno, aquí el señor Valdés conoce perfectamente lo que ha sido el trabajo del programa
barrio mío, ¿no? De Barrio Seguro, perdón. Barrio Seguro. Entonces, sí. Entonces, hay esta importancia de focalizar, de conocer en el campo, entre la articulación de actores de seguridad ciudadana, desde la policía, desde los gobiernos locales, las juntas vecinales, la propia ciudadanía. Entonces, estos tipos de proyectos que buscan no solo la persecución del delito, las medidas efectivas, sino también la prevención del delito, la participación de la comunidad para ello, son muy importantes de replicar y que se puedan, de hecho, ejercer con mayor continuidad, que tengan mayor presupuesto para ello. Entonces, solo de esa manera creo que se puede intentar tener un distinto enfoque de seguridad y, de hecho, que sea preeminente, ¿no? Para enfrentar este tipo de situaciones y no simplemente durante cada 2 o 3 años tender este tipo de medidas demagógicas. Y tomando como base lo que estamos conversando, ¿cómo hacer para que la ciudadanía recupere también la confianza en el sistema de justicia o incluso en la Policía Nacional? Muchos ciudadanos ni siquiera se acercan a realizar su denuncia, dan por perdida una denuncia y simplemente no van a la policía, no hacen el seguimiento respectivo de algún tipo de denuncia tras un asalto o un robo, porque no tienen confianza, lamentablemente, en los operadores de justicia, ni menos en su Policía Nacional. ¿Cómo hacer para recuperar esa confianza ciudadana perdida? Señor Valdés. Con mucho trabajo y con inversión. Mire, el informe de infraestructura del Ministerio del Interior ha determinado que las DEPINCRIS, que son los departamentos de investigación criminal, de 40, solamente funcionan 2, óptimamente. Significa que 38 no están trabajando como corresponde. Las DEPINCRIS son las que reúnen toda la información para combatir el crimen común, ese que nos está afectando todos los días. Y sin embargo, el propio Ministerio ha establecido ya que tenemos esa carencia. Hace unos 3 años atrás, la Contraloría General de la República estableció que el 40% del parque automotor del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional estaba inactivo, estaba en talleres, estaba malogrado. ¿Se ha invertido en eso? No. Entonces, ahí solamente para mencionar 2 indicadores, es decir, lo que se requiere, como le dije, es inversión en todo lo que es logística, infraestructura, claro, comunicaciones. Sí, señor Valdés. No, parece que hemos perdido brevemente la comunicación, esperamos recuperarla pronto. Sí, vamos entonces, señor Pecho, para que usted también nos cuente de qué manera podemos hacer que la ciudadanía recupere, en todo caso, la confianza en los operadores de justicia, en su Policía Nacional, porque es un hecho que la ha perdido. Los ciudadanos desconfían de la policía, desconfían también de los operadores de justicia, como el Poder Judicial, por ejemplo, que tiene tanta desaprobación o tal vez más que el Congreso o el mismo Ejecutivo. Bueno, yo me voy por la parte de la comunicación, la necesidad de tener, digamos, un diálogo claro, demostrarle a la ciudadanía cuáles son los avances que existen, hacer participar a los medios de comunicación también, frenar los discursos del miedo. Yo pongo un ejemplo, en los tiempos de pandemia, la inmovilidad social hizo que se redujera bastante el delito. Sin embargo, desde los medios se seguía hablando de olas delictivas, crecimientos de robos, cuando en realidad no era tanto así. Entonces, el hecho de manejar discursos en conjunto, responsables, claridad desde las autoridades, los avances que existen desde la policía, desde Fiscalía, creo que van a ser muy importantes para darle seguridad a la población y una percepción de que sí puede haber cierto control y no simplemente seguir con este discurso del miedo, ¿no? De que la delincuencia se apodera de todo y va creciendo. Creo que debemos y podemos tener discursos responsables y es un trabajo en conjunto que se puede hacer desde el Estado, desde los medios de comunicación y desde la sociedad civil misma. Muy importante, sin duda. ¿No se ha planteado todavía de una forma real este proyecto de ley? Pero si eso sucede, tal como lo ha anunciado el premier Aníbal Torres, ¿cuál podría ser la respuesta de la ciudadanía, la respuesta social en todo caso? Porque hemos hablado también de un impacto social en quienes en este momento utilizan una moto lineal para el trabajo, por ejemplo. ¿Qué podríamos esperar de la respuesta ciudadana, señor Pecho?
Bueno, ya existe un pronunciamiento de la Asociación Nacional de Motociclistas, ¿no? Ha habido entrevistas también y un rechazo sobre este tipo de propuestas y evidentemente en diversas partes del país, en un contexto de ánimos caldeados social y políticamente, lo que se puede esperar evidentemente son protestas, disconformidades y que este proyecto finalmente retroceda. Estamos hablando de que las motocicletas representan no solo un medio de transporte, sino un medio de sostén económico y un medio efectivo también de evitar, digamos, en épocas de pandemia, un contacto social que pueda producir no mayor incidencia de la enfermedad. Entonces, sí va a haber un descontento evidente. Y para finalizar, señor Valdés, entonces, ¿este proyecto de ley podría producir un impacto social que también, lamentablemente, ¿no?, puede traducirse en manifestaciones o protestas ciudadanas? ¿Podríamos llegar a ese punto? Es altamente probable que eso ocurra. Como le he mencionado, hay muchísima gente que se traslada en moto, familias completas en la zona, como bien dijo Aldo Pecho, también en la costa peruana y muchísima gente también aquí en Lima. Entonces, no se puede tener una suerte de medidas ciegas. La policía... para poder tener una respuesta focalizada al problema. Entonces, sí, yo creo que podría esperarse una reacción de la población negativa al respecto. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública, Aldo Pecho, antropólogo y especialista en seguridad ciudadana, conversaron con nosotros aquí en Las Cosas Como Son, a raíz del anuncio de Aníbal Torres, recientemente nombrado como premier, con relación a este proyecto de ley para prohibir que 2 personas se trasladen en motos lineales. ¿Cuál será el impacto? Esperemos la presentación, en todo caso, de esta normativa por parte del doctor